Alrededor de 40 millones de personas viven con VIH en el mundo. Solo en El Salvador hay 18,000 casos activos con números crecientes al 2026, donde los más vulnerables son los jóvenes y los adultos mayores. Hace 27 años llegó el diagnóstico para Maripaz Callejas, positivo a VIH. Ha sido un cambio de vida, un cambio de estilo de vida, un cambio transformativo. Un cambio al inicio triste, un cambio muy doloroso, muy negativo. Una enfermedad que ataca los glóbulos blancos, lo cual debilita el sistema inmunitario y facilita que se contraigan enfermedades como la tuberculosis, otras infecciones y algunos tipos de cáncer. Al principio todo se vino abajo. No solo fue el virus, fue el proceso del estigma, el silencio y la idea que a partir de ese momento sería vista de otra manera. Pero según me fui informando, fui transformando mi vida, cambiándola y mejorando para poder demostrar no solamente a la sociedad, sino a mí misma, de que el VIH no mata, sino que transforma y cambia cuando lo vemos del lado positivo. Porque cuando nos quedamos con la negatividad, lo que hacemos es que el VIH nos venza y llegamos a la muerte temprana. Aceptar un diagnóstico de VIH no es un acto inmediato, sino un proceso. En una primera etapa suelen aparecer el miedo, la negación y la tristeza como respuestas naturales ante una noticia que amenaza la identidad, el proyecto de vida y la percepción del futuro. Shock inicial. Luego atraviesa todas las etapas del duelo, ¿verdad? Negación, ira, tristeza, negociación y por último la aceptación si hace un procedimiento correctamente para atravesar esa enfermedad. Ahora también es muy importante saber qué conocimiento tiene la persona sobre la enfermedad, sobre el tema, porque la misma OMS establece, ¿verdad?, que esta es una enfermedad que cuando se adquiere no tiene cura. 18,000 personas en el país viven con la enfermedad, que se transmite directamente por líquidos corporales de infectados como la sangre, la leche materna, el semen y las secreciones vaginales. Lo que hace el virus es atacar unas células diana, es decir, unas células específicas de nuestro sistema inmunológico y de esta forma lo debilita. Entonces, lo que hace es una depletación del sistema inmunológico y eso evita de que una persona normal pueda defenderse ante ciertos gérmenes que pueden ser hasta cierto punto inofensivos o de una virulencia baja, y en pacientes que tienen depletado el sistema inmunológico como el VIH pueden repercutir de una manera más grave. La infección no tiene cura, pero tampoco es una sentencia de muerte. Actualmente depende en la etapa en la que se encuentre. Se puede tratar con fármacos antirretrovíricos que detienen la multiplicación del virus. Los medicamentos son los medicamentos antirretrovirales y esos se usan para evitar la progresión de la enfermedad. Los medicamentos antes tomábamos alrededor de 10 a 20 pastillas por día y ahora a la persona se le da una pastilla al día. Entonces, esto es bien importante porque las multivitaminas, la profilaxis para la tuberculosis, todo lo demás sigue dándose. El antirretroviral no es cura, pero nos mantiene. ¿Y qué más cura necesito? Mantenerme saludable. O sea, sí, hagamos ejercicio, caminemos, comamos, tomemos agua. O sea, mantener ese ritmo de vida y seamos positivos. Sin embargo, hay que dejar en claro que cada año 38,000 vidas se pierden en las Américas por causas relacionadas con el VIH. Si nos centramos en América Latina, la Organización Mundial de la Salud da cuenta de 27,000 defunciones solo en 2024. En teoría serían pocos pacientes, pero recordemos que ellos fallecen antes de los 10 años de diagnosticada la enfermedad por las infecciones oportunistas. Esta es una enfermedad debilitante, desgastante del sistema inmunológico y aparte de eso el problema cognitivo y el problema principalmente emocional que genera el hecho del diagnóstico en sí. Por eso es importante la detección temprana a través de pruebas de anticuerpos, antígenos o ácido nucleico, mediante el examen de sangre en vena, pruebas rápidas y caseras o hisopado oral. Es oral,
es la hora quick, se pasa la paletita por alrededor de las encías, luego se mete en el tubito del reactivo, se deja ahí 20 minutos y si se forman 2 rayitas, la prueba está positiva. Si se queda solamente una rayita, la prueba es negativa. Bueno, es súper accesible, sobre todo a nivel de todos los hospitales del estado y de todas las instituciones de salud del estado donde pueden ir y solicitar una prueba. Simplemente les van a dar una consejería, llenar un formulario y es una cosa de, no sé, unos pocos minutos que les tomará. Es algo que no es complicado, es como tomarse un examen de sangre cualquiera y la respuesta es rápida también, no tiene por qué tardarse mucho tiempo. Creería yo que en la mayoría de las instituciones del estado, en menos de 24 horas, el paciente ya tiene su respuesta. De junio del 2024 a abril del 2025, el Ministerio de Salud indica que se realizaron 441.116 pruebas diagnósticas, que arrojaron 718 nuevos casos de VIH en el país, lo que representa una tasa de notificación de 14 por cada 100.000 habitantes. Donde se proyecta que probablemente en El Salvador tengamos un incremento de las nuevas infecciones si no seguimos con el trabajo y las actividades que estamos realizando en favor de la prevención. Se espera un incremento del 38%, sin embargo, es algo que no podemos definir si continuamos con este trabajo que estamos realizando. Que el 80% de los nuevos casos es en hombres, más que en mujeres. Entonces nuestra infección está más en hombres que en mujeres y son las mujeres las que vamos más a los centros de salud. Entonces el hombre de verdad lo incentivamos a que se haga una prueba de VIH cada 3 o 6 meses para investigar y saber sobre su estado serológico. Los nuevos casos van en aumento. Solo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social reportaba antes de finalizar 2025 290 casos nuevos, superando los 140 del 2024. El VIH es una enfermedad que se está comportando, está en incremento franco en este momento. Tenemos nosotros el diagnóstico de 290 casos nuevos en este 2025, superando por más de 140 casos los que se dieron en el 2024. Estaríamos hablando de un global a nivel del Ministerio de Salud y del Seguro Social de más de 21,000 casos activos que existen en este momento desde que se diagnosticó el VIH, estamos hablando de 1984, a la fecha. Los departamentos con mayor número de casos, en primer lugar está San Salvador, seguido de La Libertad y Sonsonate. Pero no quiere decir que no haya casos en todos los departamentos. En los 14 departamentos tenemos casos, pero los lugares más afectados son estos. San Salvador principalmente porque la gente viene de fuera, de los pueblos y viene hacia las consultas y hacia los diagnósticos, porque en los pueblos pequeños muchas veces la enfermera, el médico conoce a la persona y no quiere que se den cuenta de su diagnóstico. El grupo etario más afectado es el de 20 a los 39 años con el 62% de casos, con aumento de manera exponencial en la curva de los adultos mayores. Es importante reflexionar que las personas adultas mayores de 60 años y más nos está incrementando la curva, ¿verdad? Entonces es importante tener programas de prevención en los adultos mayores y al igual que en los adolescentes, porque la persona que está en la estadística ya de 25 años, si nos remontamos 8 a 10 años atrás, esa persona tenía entre 12 y 15 años cuando adquirió el VIH. Entonces la prevención es bien importante que hablemos sobre eso. Tenemos 2 vertientes. Algo que marcó un paso muy importante fue la terapia antirretroviral. Entonces nosotros tenemos personas mayores que fueron infectadas décadas atrás que consumen la terapia antirretroviral y ahora pues ya son personas mayores como tal. Y también debemos de reconocer que existen personas mayores que se infectan actualmente. Ahora, la vía de infección sigue siendo la vía sexual, la vía predominante. Muchos de los pacientes adultos mayores pues todavía tienen ciertos tabús o tienen ciertas creencias muy particulares en cuanto al uso de preservativo, por ejemplo, o de algunas otras medidas que pueden disminuir el riesgo de transmisión del VIH, y de esta manera pues que en algunos de ellos, incluso en algunos jóvenes, podemos encontrar un aumento de los casos de VIH.
Se estima que alrededor del 14% de las personas con VIH en América Latina y 15% en el Caribe no conocen su estado de VIH. Aproximadamente un tercio se diagnostican en fase de enfermedad avanzada. Es que el diagnóstico se retrasa por esta situación, porque no da mayores síntomas inicialmente, y cuando ya las enfermedades oportunistas están desarrollándose, esto ya es un cuadro pues avanzado de la enfermedad, y por lo tanto pues ya tanto la carga viral como el cuanteo de CD4 y las pruebas inmunológicas que se realizan pues salen positivas. La atención ininterrumpida se ha garantizado a 12.391 personas con VIH según el Ministerio de Salud en el periodo de junio de 2024 a mayo del 2025, e iniciaron el tratamiento antirretroviral a 900 personas con casos nuevos. Los costos de cada tratamiento son elevados, rondan los 1.900 al mes por paciente y no curan, pero ayudan a reforzar el sistema inmunitario para que siga luchando contra otras infecciones. Esos antirretrovíricos se toman diariamente y de por vida. Medicamentos, hay una variedad de alrededor de 15 medicamentos antirretrovirales que en este momento se están utilizando, pero exclusivamente como El Salvador y por orden de la Organización Mundial de la Salud, se está utilizando el medicamento llamado dolutegravir, que va combinado con AZT y va combinado también con tenofovir. Son medicamentos que se utilizan en una sola tableta y el paciente lo toma una vez al día. La cantidad, mejor dicho, la inversión que se hace en este tipo de medicamentos por persona, estamos hablando entre $1.900 a $3.000 por tratamiento, dependiendo. Si recordemos que estos virus tienen dos cepas, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. Dependiendo de la cepa, genera una resistencia bien marcada. Antes, la preocupación era que eran demasiadas pastillas. Hoy les puedo decir, es una sola pastilla. Yo comencé con 20, 30 pastillas. Hoy solamente me tomo una al día. Ya llevo desde el 8 de febrero del 2002 con la triple terapia, que comencé con 9 pastillas cuando eran 3 medicamentos. Antes tomaba más, tomaba de 25 a 30 pastillas, porque eran monoterapia o duoterapia. Ahora con la triple terapia comencé con 9 pastillas. Hoy actualmente solo me tomo una al día. Los tratamientos antirretrovirales son igual de eficaces en personas jóvenes y en adultos mayores que viven con VIH, siempre que sigan de forma adecuada. En ambos grupos, el objetivo es el mismo: reducir la carga viral hasta niveles indetectables, fortalecer el sistema inmunológico y evitar la progresión de la enfermedad. La principal diferencia no está en la efectividad del tratamiento, sino en el contexto de la persona. En los adultos mayores suele haber otras enfermedades crónicas y el uso de más medicamentos, lo que requiere un seguimiento médico aún más cuidadoso. La persona mayor es la que más va a ser fiel a tomarse el medicamento como tal. Existen factores de riesgo como presión arterial, obesidad, diabetes, problemas renales, entre otros, que nos van a generar unos factores en contra, y muchas veces las complicaciones que vemos son de estas enfermedades crónicas y no van a ser de infecciones oportunistas por el virus del VIH, debido a que la terapia antirretroviral sigue siendo muy efectiva. Que antes era como sucedía antes con la tuberculosis, que la tuberculosis nosotros la tratábamos con múltiples drogas y algunas de estas daban muchos efectos adversos, además que no es lo mismo que se tome el paciente 4 tabletas de diferentes medicamentos a que a veces se tome una en donde exista 1 o 3 medicamentos. Entonces, en ese sentido creo yo que hay mucha mejoría. Según la Organización Mundial de la Salud, a finales del 2024, la cobertura de tratamiento antirretroviral en América Latina fue del 71% y del 74% en el Caribe. El país tiene acceso a todos estos tratamientos. Tampoco es de que porque somos un país en subdesarrollo no quiere decir de que no tenemos acceso a estos tratamientos. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual?
Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. Cuando la ciudad despierta sin apuro y el café se mezcla con el murmullo, pones la tele, abrís los ojos, el 2 está con vos. Cuando la calle habla con mirada seria, no te vendemos espuma y show, porque los datos pesan más que la histeria, el 2 está con vos. En la calle, en la tele, en la red, en el tren que todos ven, si hay historias por contar, el 2 está con vos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. El 12 está en las redes sociales y también el 12 está con vos. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Si usted está recién diagnosticada, se acaba de enterar que es una persona con VIH recién diagnosticado, existen clínicas de atención integral en los diferentes hospitales nacionales. Son clínicas de atención integral que lo van a tratar con la confidencialidad posible. Hay un equipo multidisciplinario que los está llevando los casos, les está dando el seguimiento para que usted se mantenga en control. Empapándonos un poco más del tema, debemos entender que hay 2 cepas del VIH y que los tratamientos dependen en gran medida de esto. El VIH-1 es el más común a nivel mundial y responsable de la mayoría de infecciones en El Salvador. Se transmite con mayor facilidad y sin tratamiento progresa más rápido hacia el SIDA. Por esta razón, la mayoría de los tratamientos, campañas de prevención y estudios científicos están enfocados en este tipo de virus. Dependiendo de la cepa, genera una resistencia bien marcada. Puede generar una resistencia a los antirretrovirales, sobre todo el VIH tipo 1, que es el que genera más resistencia, y por lo tanto hay que estar cambiando cada cierto tiempo, entre 4 a 6 años, hay que estar cambiando el antirretroviral para que la carga viral de la persona no se eleve por esta resistencia innata que tiene el virus ante los antirretrovirales. El VIH-2, en cambio, es menos frecuente y se concentra principalmente en África Occidental, aunque puede encontrarse en otros países por la migración y la movilidad humana. Tiene una progresión más lenta y en general una menor capacidad de transmisión.
Los síntomas de la infección por el VIH difieren en función de la fase de la enfermedad. En infección aguda, con síntomas parecidos a la gripe, fiebre, dolor de cabeza, erupciones cutáneas, dolor de garganta. La etapa de la enfermedad tenemos la fase de VIH, donde la persona está totalmente asintomática, se ve tan bien como usted o como yo, no tiene ninguna sintomatología, pasan entre 8 a 10 años, algunos en promedio 5. En la etapa de infección crónica o latencia clínica, donde el virus se replica lentamente, la persona puede durar años sin síntomas o presentar inflamación en los ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. Finalmente, el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la etapa más grave con un sistema inmunitario muy debilitado y riesgo de infecciones oportunistas, pero con tratamiento antirretroviral la progresión se detiene, permitiendo una vida larga y saludable. Empieza el deterioro inmunológico ya más marcado, donde se empieza a perder peso, a aparecer procesos diarreicos constantes, hay infecciones pulmonares, catarros de larga duración, tuberculosis, hongos en la cabeza como la toxoplasmosis, el criptococo en los pulmones, empieza todo un deterioro hasta que lo lleva a la muerte. Es súper importante que el paciente sepa, porque esta es la única manera en la que puede él tener una conciencia y poder tomar sus propios métodos para evitar transmitirlo a otras personas, que no es necesario ni siquiera el paciente que lo diga o que le diga a su pareja eventual o qué sé yo, pero no es necesario. Él puede tener siempre su privacidad, siempre y cuando pues mantenga todos los mecanismos para evitar la transmisión a otros pacientes. En cualquier etapa es importante el apoyo familiar, círculos cercanos y además una buena alimentación. Muy importante que la familia tenga un rol de apoyo. ¿Ok? Al ser una enfermedad no transmisible, o sea que no se va a transmitir a menos que tenga relaciones sexuales o que tenga un descuido, ¿verdad? En ese sentido es muy importante porque al final la persona, como les estábamos hablando al principio, tiene estas etapas del duelo, que necesita el apoyo y el acompañamiento emocional de cada uno de ellos. Ya de por sí la persona se siente como un infestado, ¿verdad? Que, bueno, tengo esto, entonces yo me tengo que recluir. Aquí entra en juego la prevención que combina educación, métodos de barrera y acceso a estrategias biomédicas eficaces. El uso correcto del condón masculino y femenino sigue siendo una de las herramientas más importantes para poder reducir el riesgo de transmisión. Sí, sabemos, a nivel mundial se han desarrollado un par de vacunas que garantizan un nivel alto de protección contra el VIH. Y están en ese punto, están provocando prácticamente la cura contra este tipo de enfermedades, pero sabemos que eso todavía está en estudio. Probablemente en los próximos 3-4 años nos vamos a dar cuenta si esto realmente funcionó y va a poder ser un aliciente para todas las personas actualmente infectadas. Y hay países como Estados Unidos donde hay una herramienta muy conocida, la profilaxis preexposición o PrEP. Esta está financiada e integrada a los sistemas de salud como una estrategia nacional de prevención. Consiste en que una persona que no tiene VIH tome medicamentos antirretrovirales de forma preventiva para reducir de manera significativa el riesgo de adquirir el virus antes de una posible exposición. Cada 3 meses se me están realizando lo que son los exámenes médicos para comprobar que no hay alguna infección o algo, pero antes de esto se hace un análisis para saber si el cuerpo es idóneo para poder resistir a esta pastilla que es dada y medicada diariamente. Esto pues lo cubre solo de enfermedades como el VIH, más no así de las otras que son infecciosas. Han hecho un montón de esfuerzos, hay ciudades en donde llevan un furgoncito y hay personas que les administran jeringas estériles, pero todos sabemos que esto les va a durar apenas unos días. Entonces, en estos pacientes primero pues es necesario que tengan unas pruebas negativas y saber de que ellos van a continuar con esa exposición de riesgo. Entonces a esos pacientes sí se les puede hacer esas pruebas PrEP. Cuando se usa correctamente y con seguimiento médico, puede reducir el riesgo de transmisión del VIH por vía sexual en más del 90%. Este programa es de una manera gratuita que lo hacen diferentes organizaciones acá en los Estados Unidos y
también que se brinda no solo para la comunidad LGTBI, sino que también para las personas heterosexuales que desean aplicar a la misma y así lograr prevenir el VIH que ha cobrado vidas de miles de personas y millones a lo largo del mundo, y acá en Estados Unidos el compromiso por parte del Departamento de Seguridad. La PrEP se ofrece y se utiliza en muchos países de Sudáfrica, Europa, partes de Asia y algunos de América Latina y el Caribe. En El Salvador su acceso sigue siendo limitado. Aquí la PrEP no está disponible de forma abierta para la población que la necesita y solo alcanza a quienes están dentro de programas específicos del sistema de salud. Nosotros estamos lejos completamente. Aquí nosotros solo utilizamos antirretrovirales de forma profiláctica, por ejemplo, en profesionales de la salud. Profesionales de la salud que realizando actividades que involucren estudios o exámenes invasivos dentro del paciente, es decir, toma de muestras de sangre, colocaciones de catéter, cirugías, etcétera, que son invasivas y que se sabe que va a haber exposición a líquidos que puedan transmitir el virus, como es sangre. Entonces, se les da quimioprofilaxis, se les dan ciertos antirretrovirales, pero es la única práctica que tenemos nosotros para poder evitar, por así decirlo, que el virus se pegue a la célula huésped de donde va a empezar a producirse. Una barrera que las personas expuestas al virus o con él consideran que es leve si se compara con la vulneración de derechos. Maripaz Callejas hoy está tranquila. Aprendió a vivir con el virus, a seguir su tratamiento y a reconstruir su vida sin miedo médico. Sin embargo, su estabilidad personal contrasta con una realidad que sigue denunciando. La discriminación no ha desaparecido. El empleador se da cuenta que usted tiene VIH, le busca cualquier excusa para despedirlo, pero jamás lo despide por tener VIH. En su despido dice cualquier otra situación, menos que fue por VIH. Entonces hay muchas cosas que se tapan a través de esto, y eso se llama estigma y discriminación. Entonces yo digo que el VIH no mata, pero el estigma y la discriminación sí. Entonces es ahí donde muchas veces tenemos que trabajar, seguir educando, transformando a mucha gente. En los primeros 6 meses de julio a diciembre del 2024 de implementación de un sistema regional de monitoreo de vulneraciones a los derechos humanos de personas con VIH en Latinoamérica, en El Salvador se reportaron 11 denuncias, entre estas desabastecimiento de medicamentos, violaciones en el entorno laboral, en las comunidades e incluso en el entorno familiar. Puede sentirse frustrado, puede sentirse acorralado y esto es un problema porque evita que el paciente tenga una consulta oportuna, porque muchas veces, por eso en algún momento hasta se quitaron los rótulos afuera de las clínicas integrales de los pacientes con VIH, porque la gente veía que iban a esas clínicas y cuando salían y se sentaban en la sala de espera a recibir sus medicamentos, muchos de los que estaban en la misma sala de espera ni siquiera se querían sentar con ellos. Tenemos que evitar eso, ¿verdad? Que la familia lo discrimine y que sea más un apoyo. Y aquí, como le digo, eso es importante, tener la psicoeducación siempre presente, porque si yo por desconocimiento hago algo como uy, no, yo no me voy a sentar en la misma taza que se sentó él, o yo no voy a tomar del mismo vaso que tomó él, o yo tengo ya el vaso y tengo también el plato que solo él utiliza por eso mismo, ¿verdad? Entonces no podemos estar estigmatizando a nuestro familiar, tenemos que conocer realmente en qué consiste la enfermedad, cómo se puede transmitir y tener las medidas en casa para hacerle un apoyo a la persona. A nivel mundial y las Américas, la medicina ha avanzado lo suficiente para poder convertir al virus en una condición controlable, siempre que exista acceso oportuno al diagnóstico, al tratamiento y a la prevención. El reto sigue siendo eliminar el estigma, la discriminación y las barreras institucionales que afectan la detección temprana.